esta carta pequeña, Tito 3, del 8 al 11. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versos del 8 al 11, son 4 versículos solamente de esta carta preciosa pastoral. Es una carta de Pablo a Tito, pastor en Creta, allá, llevado allá para arreglar las cosas que hacían falta en aquel lugar. Permítanme leer la palabra, hermanos. Ustedes van viendo con su mirada la escritura. Yo hago esta lectura. Dice así, Tito 3, del 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Gracias, hermanos. Hasta ahí terminamos. El apóstol Pablo tiene que hablar en el capítulo 3 y terminando al 11 acerca de la gracia de Cristo también. Y él dice que para los cretenses también la gracia de Dios es una realidad. Aunque eran especiales este pueblo, estas comunidades, Pablo dice que también para ellos la gracia y el amor de Cristo es una realidad en sus vidas, a pesar de las circunstancias. Y está Pablo diciéndole a Tito lo siguiente: esta palabra es fiel, esta palabra de vida eterna es segura. Dice Pablo, esta doctrina es segura, palabra fiel es esta, y quiero que afirmes rotundamente estas cosas. Afírmalas. Y me viene a la mente lo que ahorita estamos viviendo, hermanos. ¿Cuál sería o serían los temas que nosotros deberíamos de tocar en estos tiempos a nivel general en la Iglesia de Cristo para animar y fortalecer la vida de nuestros hermanos en la fe en esta pandemia? Cuando Pablo está diciendo, insiste con firmeza en estas cosas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, y lo aplicamos al contexto que estamos viviendo, debemos hacerlo, hermanos, afirmar rotundamente la gracia de Cristo en nosotros, afirmarlo. Y cuando lo afirmamos, lo vivimos y lo creemos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque al hacer un pequeño análisis a la vida nuestra, y la pregunta que quizá nos hemos hecho en estos días, nos enfermamos, estamos expuestos y hasta quizá podemos morir. Hemos pensado en eso. ¿Qué pasaría si eso sucede? ¿Qué pasa si esas cosas alcanzan al pueblo de Dios y que lo están alcanzando en diferentes lugares? Ha habido circunstancias difíciles. Les comentábamos un testimonio a principios del año, ¿se acuerdan? De donde falleció el pastor y falleció la esposa, los dos fallecieron. Una semana de diferencia. Uh-huh. Y casualmente, pues ellos, de alguna forma u otra, eran parte de nuestra convención, eran parte de la vida, inclusive del crecimiento de algunos de nosotros en su momento, en fin, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo las circunstancias se dan en todos los niveles, y es tiempo, cuando vemos estas cosas, de reconocer la propia vida y de decir, Señor, es cierto, la doctrina es segura, la palabra es segura, las promesas son seguras. Tú nos recuerdas rotundamente que no dejemos pasar por alto lo que dice la palabra de Dios. No lo dejemos pasar. Esto es una realidad.
en la vida y debemos llevarlo a cabo. Entonces, cuando Pablo dice a Tito, sigue afirmando la vida, que esas promesas de Dios para los que creen en Él sea una realidad para los cretenses y para ustedes también, porque es un tema doctrinal en el cual se enseña la esperanza de vida en Cristo Jesús. Si vemos, por ejemplo, en la carta a los cretenses que son, como dice su profeta, malas bestias, glotones, todo eso lo negativo. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo de Dios en todo momento es que da esperanza al pecador, da esperanza al hombre. El hombre tiene que cambiar, la familia tiene que cambiar, nuestro entorno tiene que ir cambiando. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, le está exhortando a que se repitan, le está recordando nuevamente lo del principio a Tito. Predica la sana palabra, la doctrina, no lo dejes pasar, aprovecha. Hay algo mejor que responder a la exhortación de la palabra que está diciendo Pablo. Hay algo mejor que eso, entonces debemos tomarlo en cuenta. Sí, hermana Elba. Pastor, yo quería hacer un comentario. Que parte de todo esto que estamos pasando en estos momentos en el mundo entero, también es esa rebeldía de cada uno de nosotros, porque aquí dice en la primera parte donde dice justificados por gracia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Y ahorita está pasando una cosa tremenda en el mundo entero. La gente le están diciendo, ponte la vacuna, y muchísima gente negados a ponerse la vacuna, ¿me entiende? Entonces, muchos que no se han puesto la vacuna, aquí en Estados Unidos está pasando, están cayendo en el hospital y a la hora que están graves, por favor, doctor, póngame la vacuna, póngame algo. Y le dicen los doctores, discúlpeme, pero la vacuna fue en su tiempo. Cuando ya estás infectado, ya no hay que hablar de la vacuna. Pero parte de nosotros estamos provocando toda esta rebelión, que no obedecemos a las autoridades, que nuestra mentalidad, cada uno tiene su manera de pensar. Y bueno, es una cosa mundialmente que también estamos fallando en eso. Y aquí claro lo dice, que obedecemos, sí, porque si no, se hace un mundo anárquico, cada quien hace lo que quiere. Y él nos está diciendo una cosa y no la estamos cumpliendo. Y gracias, hermana. Así es la realidad. Y miren, lo triste de esto es que hay comunidades de fe en donde se les está enseñando, se les está diciendo, nadie se vacune, confiamos en Dios, nadie. Ay, no sí. Lo hagan. Sí. A mí me ha tocado conocer 2, 3 casos así, en donde el pastor no se ha vacunado, ni la gente que está con él, ni nada, porque dicen, no, es que nos están inyectando ahí un chip del 666 y nadie sabe, y todo esto, y en fin. ¿Sí? Con esa mentalidad, de ese sentido. Llegará ese momento, si va a llegar en su momento, hermanos, cuando nosotros tengamos que presentar defensa del evangelio y digamos no a esas cosas. Va a llegar el momento. Pero en este instante no es ese tiempo. Debemos discernir la palabra de Dios correctamente para saber entender el tiempo y los tiempos que estamos viviendo. Esto es una pena y una desgracia que se enseñe a que no se vacunen. Ustedes y yo confiamos en el Señor y aquí nos morimos en la raya, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, es una situación difícil, ¿cierto? Sí. Hay que obedecer a las autoridades, aunque a veces no estemos de acuerdo con ellas, pero dice el apóstol Pablo que fueron puestas por el Señor para algo. Así es, y Pablo le estaba recordando a Tito, ¿verdad? Que la palabra que Pablo le había dado a Tito y Tito a los cretenses era palabra fiel, doctrina fiel, hablaba de la justicia ya de Dios por la gracia. Estos hombres tenían que saber del amor y de la gracia
de nuestro Señor Jesucristo. Recapitulando un poquito, ¿quiénes habían predicado en Creta? Habían sido hermanos que habían salido de Jerusalén en Hechos 2. Los que habían escuchado la palabra y llegaron a Chipre, llegaron a Creta y todo eso, habían llegado allá a predicar. Inclusive, algunos de ellos también fueron a Antioquía para predicar la palabra de Dios. No fueron los apóstoles. Recuerden que los que salieron de Jerusalén fueron los que creyeron en Jesucristo y por la persecución después de la muerte de Esteban salieron predicando la palabra, salieron evangelizando, salieron llevando el mensaje. Ellos empezaron a abrir obras nuevas en aquellos lugares. Por eso es que Pablo envió a Tito para que ellos pudiesen entender mejor el procedimiento de la fe, de la estructura de una iglesia y en fin, todo ello. Pablo le dice, instaura, pon, levanta nuevos ancianos, nuevos pastores, nuevos presbíteros para que estén al tanto de la obra de Dios. Así es de que estos hombres, junto con Tito, tenían que enseñar la palabra fiel para que los que creen en Dios, dice Pablo, se ocupen de buenas cosas. Es decir, los creyentes al creer en Dios, al cambiar su vida, ya no tienen que ser ociosos ni golosos, ni nada de lo que se dice. Ellos tenían que ocuparse ahora de buenas cosas. Esto es lo que hace un cristiano, un creyente nuevo en la fe. Se ocupa de buenas cosas. No siguen lo mismo. Cuando la vida cambia, cuando la vida es transformada por el Señor, ya no se sigue lo mismo. Ya no. Y a luchar, a ser desafiado, pero él va a decidir ahora a través de su fe que tiene que perseverar en Cristo Jesús. Amén. Los cretenses en aquel tiempo tenían que vivir una vida diferente porque también para ellos era la justificación de la gracia, por la gracia. Era necesario que Tito, más abajo lo dice, evitara cuestiones necias, discusiones innecesarias, cuentos y leyendas. Dice Pablo, no lo permitas. No lo permitas. ¿Por qué? Porque empezaban a enseñar leyendas judías, cuentos, fábulas judías, y entonces la gente era nueva, la gente no sabía, y llegaban estos falsos maestros. Recuerden que por todos lados había judaizantes, había gente que estaba metiendo controversia a la palabra de Dios, a las nuevas etapas de evangelización de los apóstoles y en este caso también del apóstol Pablo. Dice una versión aquí en el verso 9, otra versión diferente a la 60. Aquí nos enseña la versión 60, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Dice Pablo, evítalas, le dice a Tito. La otra versión habla y dice, es más duro, y dice, evita cuentos y leyendas estúpidas. Así lo dice. Es la traducción como tal. Son vanas y sin provecho, son inútiles. Son inútiles. Miren, hermanos, cuando nos pregunten en dónde y quieran insistir alguien, ¿dónde encontró la esposa Caín? ¿Dónde la encontró? Y que quieran saber dónde encontró Caín a su esposa, esas son cosas necias. No lo dice la Biblia. Claro. ¿Me entienden? Hay cosas así. O para ser más chistoso en esta hora, ¿a qué edad le salió el bigote al apóstol Pablo? Como alguien preguntaba una vez. Pues no. ¿Verdad? O sea, no. El estilo. No, nada de eso. O sea, detalles y cosas. Es algo necio. ¿Verdad? Es algo necio. Es algo necio. O si los ovnis, los que tomaron a Elías cuando Elías fue llevado, si fueron extraterrestres, fueron ovnis o quién fue. ¿Me entiendes? O a Enoch. ¿Quién se lo llevó? ¿Verdad? Amigo de Dios, ¿quién fue? Entonces, por eso Pablo le estaba diciendo a Tito, evita todo eso, porque entonces te distraes y no enseñas la sana doctrina.
no enseñas la palabra de Dios. Hermanos, amados, sí ha pasado esto, que a veces en grupos pequeños se comienza bien y se termina enseñando otra cosa diferente, distinta. Se distorsiona el mensaje. Sí, hermana, se distorsiona totalmente el mensaje. Entonces, se habla de todo menos de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo era celoso, era celosísimo, y era rudo. Pablo era rudo. Por eso le dice a Pablo a Tito, si te encargo esto, Tito, y háblales duro, háblales duro. Ahora, lo necesitaban, sí, eran hombres rudos, hombres así, tremendos, como lo dice aquí el capítulo 1 al final. Esas características tenía este pueblo, pero el apóstol no se anda por las ramas. Le recuerda Pablo a Tito, que la disciplina se debe ejercer, sobre todo cuando se cause divisiones. Sí, y había divisiones en aquel tiempo de las iglesias. Hoy también se dan divisiones en las iglesias. Cuando no se está de acuerdo en una u otra cosa, pues se divide la iglesia. Ahora, no se trata de dividir, sino de multiplicar. Entonces, este procedimiento de división está enmarcado en todo el Nuevo Testamento, en todo el proceso del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 18, 1 de Corintios 5 y 2 de Corintios 13 nos habla de esta cuestión. Y miren, para poder entender lo que significa un proceso de división en la estructura eclesiológica, tenemos que leer Corintios, 1 y 2 de Corintios, porque nos enseña Corintios la forma de proceder en cuanto a una división en una iglesia. Entonces, esto que Pablo está enseñando, y que si ustedes se dan cuenta, la carta a Tito, que son 3 capítulos solamente, tiene mucha enseñanza aplicada a Creta, para que Tito entonces corrigiera todo lo deficiente en aquel lugar. Las iglesias deben estar creciendo sanamente en la doctrina, ¿sí? Entonces tiene que haber sanidad en las iglesias. Es decir, nuestro crecimiento, nuestro caminar debe ser sano, hermanos, porque hay iglesias enfermas, sí, en todos lados. Si de una u otra forma, a veces tenemos esta enfermedad, esta otra y esta otra, bueno, pues hay que curar eso, hay que cambiar eso. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un propósito. Yo el otro día decía en el sermón, el domingo antepasado, que hay 3 cosas que la iglesia debe hacer. No sé si recuerden, pero una es regresar a la palabra. Una de las cosas es regresar a la palabra de Dios. Y eso es muy importante. No a las genealogías, no a los cuentos, no a nada de eso. ¿Por qué? Porque hoy se predica un evangelio muy cómodo, y más como estamos en casa, hermanos, en el hogar, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos han obligado a eso. Entonces, es el tiempo ahorita, si nos ponemos una meta y nos ponemos objetivos, es el tiempo de buscar a Dios totalmente, plenamente, todos, hermanos. Todos, porque el tiempo se termina, porque el tiempo se acaba, porque el fin está llegando. Sí, el fin de todas las cosas está llegando. Todo tiene un principio y un fin, Eclesiastés 3. Y entonces está llegando, amados hermanos y hermanas, ¿no? Por eso es que ya los hermanitos de 70, 80, 90, 100 años, si Dios les permite, dicen, aquí estamos en el tiempo, llegando, preparándonos. Y vuelvo a lo mismo, el entrenamiento que tenemos en la vida, hermanos. Cuando llegamos a cierta edad, decimos, Señor, aquí estoy yo. ¿Te sirvo todavía? Usa mi vida. ¿Quieres que esté contigo? Órale. No, todavía. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo esté haciendo para servirte todavía a través de los dones que me das? Porque no podemos perder en la vida el tiempo, la pasión, la visión, hermanos, de experimentar la plenitud de Cristo en tiempos de pandemia. Y miren, esto es un objetivo, vivir la plenitud de Cristo en tiempos de pandemia. ¿Sí? Ahorita hay cursos por todos lados en el medio evangelístico, en Mela los estamos dando, en la convención y en fin, por todos lados, ¿verdad? En tiempos de pandemia, cómo evangelizar, en tiempos de pandemia, cómo se levanta la iglesia, en tiempos de pandemia y todo, ¿sí? Yo le decía a un pastor el otro día, él me decía, ¿y por qué ahorita lo hacemos si hace tiempo no lo hicimos? Tenemos que ir a Dios y decirle, perdónanos, Señor, perdónanos. Pero aquí estamos todavía, ¿sí? Todavía aquí estamos. Si en algo podemos servir y ayudar, usa mi vida, como dice el himnólogo, usa mi vida para tu gloria. Oh Dios, ¿por qué? Porque la pandemia, hermanos, en medio de todo lo que contiene, pues no nos va a quitar el gozo. Amén. No le debe quitar el gozo de la vida, de la alegría. No pierda el gozo de su vida cristiana en tiempos de pandemia. Así es. Y hermanos, pues por eso debemos acudir a la palabra, desechando todo aquello que no conviene y poder elegir lo mejor en estos tiempos para nuestra vida. Amén. Para nuestra vida, ¿sí? Y aquí es meternos con el Señor, meternos a experimentar la gracia y la presencia de Dios. Decía el salmista en un momento que leímos el Salmo 24, ¿quién subirá al monte alto? ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién? Son preguntas. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su vida a cosas vanas, en fin, todo ello sí. ¿Quién es esta persona? La persona que ha colocado su vida con el Señor, ha pedido perdón y está ahí. Hermanos, no es tiempo de quejarnos hoy en día. No es tiempo de, ay, es que mis hijos no me quieren, ay, es que me siento sola o solo, ay, es que la pandemia, ay, es que el tiempo, ay, es que el hermano, la hermana. No es tiempo de quejarnos. Dele gracias a Dios por la vida y aunque estamos enfermos, porque puede ser que estemos enfermos, estemos padeciendo, estemos infectados, dele gloria a Dios y dele gracias a Dios. Amén. Por ello. Amén. Que los que están infectados y que nos van a oír después le den gracias a Dios porque tienen COVID. Dale gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Demos gracias a Dios porque tenemos esta enfermedad y aquello, porque Job dijo, Dios da y Dios quita. Amén. Dios es el que pone esas cosas, pero también el que da la vida, el que da la sanidad y el que prueba a sus hijos en esta vida. ¿Sí, hermanos? Amén. Para eso estamos, para glorificar a Dios en medio de todas las cosas que estamos experimentando. Pablo decía, recuerden, Corintios, si estamos, ¿cómo dice ahí el pasaje? Destruidos, pero no abatidos. No derribados. No derribados, estamos ahí, nos caemos, pero nos levantamos. ¿Cuál es el problema? Que nos enfermamos, vamos con el médico. Que tienes COVID, me aíslo. Que tengo esto, hago lo que tengo que hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer. Pero hermanos, no pierda el gozo. Que hagamos lo que Pablo dice, la palabra de Dios es fiel y es justa y es esto. Enséñalo y vívelo y experiméntalo hoy en día. Y hermanos, la visión que usted tenga, la visión que yo tenga, la actitud con la que nosotros vivamos día con día va a ser fundamental para tener, como dice el canto, gozo. Hay gozo en Jesús. ¿Se acuerdan de ese corito? Hay vida en Jesús. Entonces,
Así es, hermanos. La recomendación de Pablo a Tito era una recomendación con toda autoridad y había ahí la garantía de la tradición paulina en la carta, en los dichos de Pablo, en la autoridad de Pablo, se ve la mano de este hombre, de este apóstol. Había que practicar buenas obras y seguir adelante bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante. No nos preocupemos por el virus, la pandemia. Mejor que la preocupación que tengamos es por aquellos que no conocen a Cristo, los nuestros, como le he dicho siempre, nuestros hijos, nuestros familiares. Hay carga, que Dios ponga esa carga en nuestro corazón. Amén. Esa preocupación por su salvación, para que ellos alcancen vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así es, Amén. hermanos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dar. ¿Alguien quiere compartir algo, hermanos? ¿Quiere decir algo en esta hora? No. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Vamos. Sí, hermanita, adelante. Volver a, así retomando sus palabras, confirmar y afirmar y sostenernos en la fe y en la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Así es. El audio que usted envió esta semana, un audio de gran bendición para toda la iglesia sobre la fe. Bendito audio, de veras, bendito, porque eso yo lo estoy escuchando y lo estoy escuchando porque es importante confirmar. Nuestra mente tiene que seguir afianzándose en la fe y la esperanza en nuestro Señor. Amén. Es verdad. Amén. Que nada nos mueva y que sigamos adelante. Amén, así es, hermano. Amén. Así sea, hermanos. Y si hay que confirmar algo, retomando esto, es confirme su fe en Cristo. Amén. Reconfirme su fe y entregue su fe. Es más, vamos a decir lo que Dietrich Bonhoeffer decía cada vez. Nazca de nuevo cada día, decía este pastor alemán. Parece que él era alemán, era pastor, ¿no? Decía, nazca de nuevo cada día. Ese es el reto que usted tiene. Y así sea, hermanos, para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempecito que el Señor nos da en este momento, porque podemos escudriñar la palabra y aprender de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, no tenemos tiempo de enojar, de pelearnos, no tenemos tiempo de estar preocupados. Hay otras cosas más importantes y tú nos lo dices en tu palabra, Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer por aquel familiar, por aquel amigo, por aquel vecino? Señor, yo sé que tengo que orar por ellos y los pongo en tus manos. Y, Señor, pelear la buena batalla de la fe. Y, Señor, si hay que desgastarnos, Señor, colocando delante de ti este país, esta nación, esta ciudad, esta colonia, esta calle donde vivimos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, porque, Señor, nuestras armas no son carnales, son espirituales, Padre. Amén. Señor, gracias. Gracias por este tiempecito, gracias por la vida de Pablo y de Tito, estos hombres que tú usaste en su tiempo para edificar a la iglesia, Señor, y corregir tantas cosas en aquel lugar. Nos enseñas, la historia nos enseña esto, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias porque palabra fiel es esta, como dice el verso 8, sí es palabra fiel, la palabra tuya. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Aquí estamos, todavía, Señor, luchando, permaneciendo en la fe y siguiendo adelante. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Amén. Bendito seas. Amén. Aquí está tu pueblo, tu iglesia. Amamos a nuestros hermanos en la fe que están padeciendo, a nuestros familiares que están padeciendo enfermedad, a nuestros amigos. Señor, en tus manos los colocamos. Sí, Señor. Amén. Obra para En tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.
Amén. Amén, Amén. amén.